¿Y si te dijera que incluso el ser más oscuro puede encontrar la luz? La sombra fue creada para ser un arma. Pero, ¿y si, en un momento de tranquilidad, escuchara una voz que dijera: conozco tu dolor, y aún así, te amo? Esta historia no se trata solo de la sombra. Se trata de ti, y quizás sea el video que más necesitabas ver hoy. Hay personajes que no fueron creados para ser héroes. No vinieron a este mundo con una sonrisa, ni con un destino lleno de luz. Algunos, como Shadow the Hedgehog, nacieron en medio del dolor, de la ciencia, del propósito impuesto por otros. Shadow no es un simple personaje oscuro. Él es el reflejo de muchas almas que caminan entre nosotros. Almas que cargan culpas que no escogieron, que fueron marcadas por la pérdida, por la traición, por el abandono. ¿Quién es realmente Shadow? Fue creado artificialmente, diseñado para ser la forma de vida definitiva. Pero lo que más lo marcó no fue su poder. Fue el amor inocente de una niña llamada María. Ella era la única que lo veía como algo más que un experimento. Ella no lo temía. Ella no quería controlarlo. Ella simplemente lo amaba. Y en ese amor, Shadow encontró su primer destello de humanidad. Pero el destino fue cruel. María murió frente a sus ojos. Un disparo, una injusticia y una promesa: hazlo por un futuro mejor. Esa frase se convirtió en una carga. Shadow no sabía si debía vengarla o honrarla. Desde entonces, su vida se convirtió en una tormenta interna, luchando contra enemigos externos, sí, pero sobre todo, luchando contra sí mismo. ¿Soy un arma? ¿O puedo ser algo más? ¿Mi vida tiene valor? ¿O solo existo por error? Shadow representa al que ya no confía, al que se ha endurecido por sobrevivir. Pero debajo de su actitud fría, todavía hay una chispa. Una pequeña llama que aún recuerda lo que se siente ser amado sin condiciones. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido usado, descartado, solo? ¿Como si nadie entendiera lo que has vivido, ni la oscuridad que cargas dentro? Entonces, escucha con atención, porque esta historia no es solo de Shadow. Es de todos los que alguna vez se sintieron perdidos, rotos. De todos los que pensaron que era demasiado tarde para encontrar sentido. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si incluso la criatura más herida pudiera descubrir que su historia no termina en la oscuridad? ¿Y si existiera una voz capaz de atravesar el silencio, el dolor, la culpa, y decir: tú aún puedes ser redimido? Este es el momento en que todo comienza a cambiar. Porque cuando la sombra se encuentra con la luz, nada vuelve a ser igual. La oscuridad era su compañera. Después de cada batalla, Shadow no sentía victoria, solo vacío. Corría más rápido que todos, pero por dentro estaba atrapado. Escapaba de su pasado, de su dolor, pero no podía escapar de sí mismo. Hasta que un día, en medio del silencio, ocurrió algo que no esperaba. No fue una explosión, ni una batalla épica. Fue una voz, suave, serena, pero con un poder que estremeció hasta lo más profundo de su ser. Shadow se detuvo. Nadie lo llamaba así con esa ternura. Yo conozco tu dolor. Y no estás solo. Confundido, miró a su alrededor. No había enemigos. No había amenazas. Solo una presencia. Una paz que jamás había sentido. Frente a él no estaba un científico, ni un rival, ni un aliado. Estaba Jesús. No como una figura religiosa, no como una amenaza, sino como alguien que lo miraba con ojos de compasión. Shadow se tensó. ¿Qué quieres de mí? ¿También vienes a usarme como todos los demás? Jesús sonrió. Una sonrisa limpia. Verdadera. No vengo a usarte. Vengo a devolverte lo que perdiste. ¿Y qué fue eso?, preguntó Shadow con dureza. Tu propósito, tu identidad, tu paz. El silencio fue más fuerte que cualquier explosión. María, ella me decía que había esperanza, pero la perdí. La mataron por mi culpa. Jesús se acercó. Ella te amaba. Y ese amor no murió. Yo estuve ahí, cuando lloraste su nombre en la soledad. Y sigo aquí. Shadow bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo entendía. No por lo que podía hacer, sino por lo que llevaba dentro. ¿Aún puedo cambiar? ¿Aún puedo ser redimido? No hay sombra que mi luz no pueda alcanzar, respondió Jesús. Yo vine a sanar a los rotos, a liberar a los que se sienten prisioneros de su pasado. Y eso te incluye a ti. ¿Y mi culpa? ¿Y mis errores? Yo cargo con ellos, si tú me dejas. Shadow cayó de rodillas. No por debilidad, sino por el peso que por fin sentía aligerarse. No, necesitaba fingir. No necesitaba correr más, porque por primera vez, alguien lo había encontrado donde nadie más se atrevió a buscarlo, en su dolor más profundo. Jesús no le ofreció fama, poder ni control. Le ofreció algo más valioso, un corazón nuevo, una vida nueva, un propósito eterno. Ven a mí, Shadow, y yo haré nuevas todas las cosas. Y en ese instante, la sombra más oscura tocó la luz más pura,
y comenzó algo que ni la ciencia ni el poder jamás podrían explicar: redención. A veces, el cambio no ocurre de inmediato. Incluso cuando la luz entra, las sombras no desaparecen sin luchar. Shadow se había encontrado con Jesús. Había sentido su amor, su perdón, su paz. Pero dentro de él, algo seguía en conflicto. No, era falta de fe. Era miedo. Miedo de no merecer una segunda oportunidad. Miedo de traicionar esa nueva esperanza. Las voces del pasado seguían susurrando: eres un experimento, eres un arma. Nunca serás como los demás. Y peor aún, la voz más cruel era la suya propia. Porque a veces, la batalla más difícil no es contra el mundo. Es contra uno mismo. Shadow recordaba todo lo que había hecho. Las veces que usó su poder para vengarse. Las veces que eligió la oscuridad porque le parecía más fácil que confiar. Y ahora, aunque deseaba el cambio, se preguntaba: ¿y si vuelvo a caer? ¿Y si decepciono a aquel que me ofreció perdón? Pero entonces, una nueva voz habló, en su interior. No venía de la culpa. Venía del amor. Era Jesús. Shadow, la batalla no te define. Tu lucha no es señal de debilidad, sino de que estás vivo. Muchos caen. Pero no todos se levantan. Y tú, estás aprendiendo a levantarte. Shadow se quedó en silencio. Por primera vez, entendió que el proceso de sanación no es una línea recta. Que hay días de luz. Y otros donde las sombras parecen regresar. Pero también entendió algo más profundo. Jesús no lo había llamado porque era perfecto. Lo había llamado a pesar de sus fallas. Lo amaba por quien era. Y por quién podría llegar a ser si se mantenía cerca de él. Entonces, Shadow empezó a ver su lucha de forma diferente. Ya no era una condena. Era una señal de que su alma se estaba despertando, que su corazón, endurecido por años de dolor, estaba empezando a sentir. No era una guerra entre el bien y el mal. Era una conversación constante entre lo que fue y lo que podía ser. Y en esa conversación, Jesús nunca se apartaba. Estaba ahí cuando Shadow dudaba. Estaba ahí cuando temía. Estaba ahí, incluso cuando el silencio dolía, porque la gracia no se da a quienes lo tienen todo resuelto. La gracia es para los que luchan, y aún así, deciden seguir. Shadow aprendió que la verdadera fuerza no está en cuánto poder tienes, sino en cuántas veces te atreves a confiar, a pesar del miedo. Ese fue su mayor acto de valentía: no salvar al mundo, sino permitir que su propio corazón fuera rescatado. Algo cambió en Shadow, no de golpe, no con luces ni fuegos artificiales. Fue como un amanecer después de una larga noche. Poco a poco, el frío empezó a ceder, y un calor nuevo comenzó a nacer dentro de él. Por primera vez, Shadow no sentía la necesidad de probar nada, ni a los demás, ni a sí mismo. Ya no vivía por venganza. Ya no corría por escapar. Vivía para amar, para proteger, para honrar lo que había recibido sin merecer. Misericordia. En ese encuentro con Jesús, descubrió una verdad que lo transformó. Su pasado no lo descalificaba, lo preparaba. Porque quien ha conocido la oscuridad, puede valorar aún más la luz. Porque quien ha caído profundo, es quien mejor puede levantar a otros. Shadow ya no era solo la forma de vida definitiva. Era un alma redimida, guiada por algo más fuerte que el poder: la compasión. Entendió que María no solo le había dado una promesa, le había sembrado esperanza. Pero fue Jesús quien hizo florecer esa semilla. Y ahora, esa esperanza era un fuego que ardía en su interior. No para destruir, sino para iluminar a quienes aún caminan perdidos. Shadow ya no luchaba por ser aceptado, porque comprendió que ya lo era, que aunque el mundo lo rechazara, Jesús lo había llamado por su nombre. Y eso bastaba. Así que empezó a vivir con un nuevo propósito. No buscaba ser héroe, ni siquiera ser comprendido. Solo quería reflejar la gracia que lo había salvado. En cada acto de bondad, aunque pequeño, en cada palabra que sembraba vida. Shadow encontró sentido donde antes solo había rabia. Su pasado seguía ahí, sí, pero ya no tenía el control. Porque cuando conoces el amor verdadero, el pasado pierde el poder de definir quién eres. Shadow entendió que el propósito no siempre es ruido, gloria o reconocimiento. A veces, es silencio. Es presencia. Es estar ahí para alguien. Es tender la mano, aún sin palabras. Su nueva fuerza no venía de sus habilidades, venía de su corazón restaurado. Y desde ese lugar, comenzó a caminar con firmeza. No porque no tuviera miedo, sino porque había encontrado algo más fuerte que el miedo. La certeza de que, pase lo que pase, ya no estaba solo. Porque aquel que había sanado su alma. Tal vez tú también te has sentido como Shadow. Tal vez has cargado culpas que nadie ve. Has caminado con una sonrisa, pero por dentro, te sientes roto. Tal vez te has preguntado si aún hay esperanza para ti. Si después de tantos errores, aún puedes tener un propósito. Si después de tanta oscuridad, aún puedes ver la luz, escúchame. Este no es solo un video sobre un personaje. Esta es una invitación. Porque así como Shadow conoció a Jesús, tú también puedes encontrarlo. No importa lo que hiciste.
no importa cuánto tiempo hayas estado huyendo. Jesús no espera que seas perfecto para acercarte. Él se acerca primero. Él ya conoce tus heridas, y aún así, te llama por tu nombre. No vienes por obligación, vienes porque algo dentro de ti sabe que necesitas algo más. Paz, sentido, redención, y no estás solo. Muchos están en silencio, luchando sus propias guerras internas. Pero hoy, tú puedes tomar una decisión diferente. Puedes detenerte, respirar, y permitirte ser amado. Tal vez pienses, no soy digno. Pero la verdad es esta. El amor de Dios no se gana, se recibe. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Es porque aún estás a tiempo. Es porque aquel que levantó a los quebrantados, también quiere levantarte a ti. La redención no significa olvidar lo que fuiste. Significa que tu historia no termina en el dolor. Que hay una nueva página esperando ser escrita. Que lo que viviste puede ser usado para sanar a otros. Que tú puedes ser luz, incluso si viviste en la oscuridad. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas decir, aquí estoy, Señor. No entiendo todo, pero te necesito. Y Él estará ahí, como lo estuvo con Shadow, como lo ha estado con miles, como lo estará contigo. Así que no apagues esta voz, no huyas del llamado. Permítete sentir, permítete creer, porque lo mejor de tu vida aún no ha comenzado. Y si decides caminar hacia la luz, no volverás a estar solo, porque el que venció la muerte también puede vencer tu tristeza, tu vacío, tu dolor. No eres una sombra más,